Bueno, en esta primera clase vamos a ver un poco de introducción al lenguaje de JavaScript. ¿Qué es JavaScript? JavaScript fue creado para darle vida a las páginas web. Los programas creados con este lenguaje se llaman script, por eso JavaScript. Estos scripts son texto y no necesitan ser compilados de ninguna forma para funcionar, como otros lenguajes que sí que necesitan de compilación, como es el lenguaje de Java. ¿Por qué se llama JavaScript? ¿Tiene algo que ver JavaScript con Java? Inicialmente tenía el nombre de LiveScript, pero como Java era un lenguaje muy popular, se le cambió el nombre a JavaScript para posicionarse como el hermano pequeño de Java. Fue simplemente un motivo de marketing. Para poder vender mejor el lenguaje de JavaScript, se le puso el nombre de Java delante de script. No tienen nada que ver con Java con JavaScript, y son lenguajes totalmente diferentes, ¿vale? No tienen nada que ver una cosa con la otra, esto que quede muy claro. Motor de JavaScript. JavaScript en un inicio se pensó para ejecutarse en los navegadores, aunque hoy en día va mucho más allá y se ejecuta en muchísimos dispositivos y en muchas plataformas diferentes. Cualquier dispositivo con un JavaScript Engine o un motor de JavaScript puede ejecutarlo. Los navegadores incluyen un JavaScript Engine, por eso JavaScript se puede ejecutar en un navegador. Existen varios motores de JavaScript. Tenemos, por ejemplo, el V8, que es el que utiliza el Google Chrome y Opera. Tenemos el SpiderMonkey, que lo utiliza Firefox, y en fin, hay muchísimos, ¿vale? Prácticamente cada navegador pues tiene el suyo y en fin, hay muchos. Hay que tener en cuenta que hay características del lenguaje que son compatibles con un motor, pero no con otros. Es por eso que esto tenemos que tenerlo en cuenta, en qué motor se va a ejecutar nuestro proyecto o nuestro código de JavaScript. ¿Cómo funciona un motor de JavaScript? Bueno, pues así de forma muy resumida son esos 3 pasos que tengo aquí puesto. El motor lee el código del script, lo convierte a código máquina y la máquina lo ejecuta. Ya está, así de simple, no hay que darle más vueltas. ¿Qué podemos hacer con JavaScript en un navegador? Con JavaScript en el navegador no tenemos acceso a la memoria o a la CPU del sistema, aunque con JavaScript utilizando Node.js sí que tenemos acceso a estas cosas. En el navegador, con JavaScript podemos hacer todo lo relacionado con la manipulación e interacción con el usuario de la página web. Podemos añadir nuevo HTML a la web, cambiando el contenido, modificando estilos, reaccionar a las acciones del usuario cuando hace clic en algún botón o en algún sitio, movimientos del mouse, teclas pulsadas, etc. Enviar peticiones a servidores remotos para descargar y subir archivos. Podemos escribir y leer cookies, hacer preguntas al usuario, mostrar mensajes, guardar datos en el lado del cliente para recordar más tarde cuando vuelva a entrar en esa página web. En fin, pues todas estas cosas son las que podemos hacer con JavaScript dentro del navegador. ¿Qué no podemos hacer con JavaScript en el navegador? Con JavaScript ejecutándose dentro del navegador tenemos una serie de limitaciones, sobre todo por seguridad. No podemos escribir o leer ficheros del disco duro. No podemos ejecutar programas instalados en el ordenador. Podemos interactuar con la cámara o el micrófono del ordenador, pero siempre con la confirmación por parte del usuario. Las diferentes pestañas no saben de la existencia de otras pestañas, y hay una excepción, y es que cuando desde una pestaña de JavaScript abre otra, y si esa otra pestaña es del mismo dominio, mismo protocolo y mismo puerto, es decir, que si la página que tú abres con JavaScript es una pestaña, por ejemplo, y tú abres Google, no vas a poder interactuar con esa pestaña de tu pestaña original. Si tú tienes una pestaña web y abres una nueva con JavaScript, sí que sabes de esa existencia de esa nueva pestaña, ¿vale? Pero tiene que ser bajo el mismo dominio, si no, no funciona. Muchos de todos estos límites dejan de existir cuando ejecutamos JavaScript fuera del navegador, como por ejemplo en un servidor utilizando Node.js. ¿Qué convierte a JavaScript en un lenguaje único? Tiene una integración total con HTML y CSS. Es el único lenguaje que tiene integración total con estos dos lenguajes. Es un lenguaje también simple, es fácil de aprender y está soportado por la gran mayoría de navegadores por defecto. Lenguajes por encima de JavaScript. La sintaxis de JavaScript no le gusta a todo el mundo o no es adecuada para según qué proyecto. Así que tenemos lenguajes que lo que hacen es compilar su código o transformar su código a código de JavaScript. Estos lenguajes son pues TypeScript, CoffeeScript, Dart, en fin, hay muchísimos lenguajes de este tipo que lo que hacen es tú escribes en ese lenguaje y cuando compilas, o más bien no es una compilación, es una transformación, lo que hace es transformar ese código del otro lenguaje a código JavaScript. En resumen, JavaScript fue creado para los navegadores, aunque hoy se puede utilizar en muchos otros sitios. JavaScript es el único lenguaje con integración total con HTML y CSS. Esto es súper importante. Para desarrollo web, JavaScript es el lenguaje más importante porque es el único que está integrado con HTML y CSS.
Existen muchos lenguajes que convierten su código a JavaScript y nos proporcionan otras características que JavaScript no tiene. Y ya está, con esto hemos terminado esta clase de introducción a JavaScript y venga, vamos a por la siguiente.